Buenas noches, América. El presidente Donald Trump enfrenta una nueva polémica. Críticas por afirmar lo que muchos observadores de su retórica dirían que es obvio, que es un nacionalista. Así lo dijo esta semana en un meeting en Houston. La filosofía de Trump de America First, o Estados Unidos primero, no es nada nuevo y muchos veían en él y su política a un nacionalista, pero nunca antes el término se usó de forma tan evidente y sin complejos. El problema es que en el siglo XX el nacionalismo se ha asociado con la política de extrema derecha, con el fascismo, con líderes como Mussolini, Hitler, Pinochet, Franco y otros, y por eso habitualmente los presidentes estadounidenses anteriores nunca se describieron como nacionalistas, sino como patriotas. Desde la llegada de Trump a la presidencia, los conocidos como grupos de derecha alternativa o alt-right en Estados Unidos han ganado atención. Movimientos que se han asociado a un nacionalismo blanco, que no solo reclama la nación para su grupo por encima del resto, sino que la raza blanca, dicen, debe ser protegida y valorada por encima de todos los demás. En Europa, muchos movimientos nacionalistas que se oponen a un orden mundial internacional y a la inmigración en el continente, a menudo se han declarado alineados con el nacionalismo blanco y el antisemitismo. Por eso, si bien el uso del término nacionalista por Trump podría parecer una simple elección terminológica, hoy en el mundo globalizado en que vivimos, el concepto de nacionalismo está asociado también con movimientos racistas y xenófobos. Puede que Trump desconozca la carga histórica vinculada al concepto, pero se esperaría que un presidente estadounidense tuviera al menos un asesor que le diera el contexto para que evitara su uso. Y no sé qué es más preocupante, que lo use por no estar bien asesorado o que lo use a pesar de estar asesorado. El mensaje que transmite no es propio de un presidente de Estados Unidos. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y las 10 en Buenos Aires y Santiago. Y esto es Poder Latino. Bienvenidos. Poder Latino con Gustavo Alegret. Tiempo para los pies de página, algunas de las noticias de la actualidad. Una de ellas, las encuestas de popularidad del presidente Trump. Ayer hablábamos de algunas de ellas, hoy nos fijamos en varias, porque incluso ustedes a través de las redes sociales nos han hecho llegar sus comentarios. Miren, la mayoría de las encuestas lo que dicen es lo que hemos seleccionado en estas tres. Gallup dice que el presidente tiene una popularidad del 44%. NBC News y el Wall Street Journal le dan una popularidad del 47%. Y Real Clear Politics, que es esta empresa que analiza la media de las encuestas que se hacen, dice que está en el 44.3%. Esto, si lo vemos en la perspectiva de los últimos 2 años, son buenas noticias para el presidente. Ahora bien, lo que estas encuestas también nos dicen es que está por debajo la popularidad del presidente, la aprobación, del 50%. ¿Y qué pasa cuando un presidente está por debajo del 50% de popularidad? Las últimas 7 elecciones de medio término que se han producido en Estados Unidos, 6 de ellas, el partido del presidente que está en la Casa Blanca ha perdido escaños y ha perdido las mayorías en la Cámara de Representantes y en el Senado, en general en el Congreso. Fijémonos en este gráfico, por ejemplo, de las últimas, las más llamativas. El presidente Barack Obama en el 2010, los demócratas perdieron 63 representantes en la Cámara. En el año 2002, con el entonces presidente Bush, los republicanos aumentaron 6, es la excepción. Y hay que tener en cuenta que esa excepción aplica porque se dio las circunstancias de los atentados del 11 de septiembre, que es una anomalía que hace que sea una anomalía el resultado de esa elección. En el año 94, Clinton, que gobernaba la Casa Blanca, los republicanos ganaron 54 asientos. Por lo tanto, si bien la popularidad del presidente ha subido, lo que dice la historia y las tendencias en Estados Unidos es que estas elecciones de medio término no le suelen ir bien al partido del presidente en la Casa Blanca, y en este caso a Donald Trump. También es cierto que el presidente Donald Trump no es un político al uso y por lo tanto puede sorprendernos con resultados. Más cosas que nos han llamado la atención en estas noticias con pie de página. En un principio fue Rusia, luego fue Irán. Son las denuncias que hace la administración del presidente Donald Trump, en el que insiste que hay injerencia de gobiernos extranjeros en las elecciones. La última ha sido la de acusar a China.
La primera gran acusación la escuchamos el 25 de septiembre en el marco de la Asamblea General de la ONU, cuando ahí ven al presidente Trump diciendo que China había estado intentando interferir en las elecciones de medio término, estas que vienen, en contra del partido de su administración. Y pocos días después el vicepresidente redoblaba la apuesta y decía que no había duda que China estaba intentando debilitar la democracia estadounidense y que había un intento de afectar las elecciones de medio término. Pero hacemos tres notas a estas declaraciones del presidente y del vicepresidente. Primero, no hay evidencia, no han presentado evidencia ni el presidente, ni el vicepresidente, ni las agencias del gobierno, la de Seguridad Nacional, la CIA, el FBI, no hay ninguna evidencia. E insisten. La segunda es que, así como en el caso de Rusia y Irán, Twitter y Facebook sí han hecho públicas sus investigaciones internas y han censurado cuentas en las que han detenido el interés de sujetos que están detrás de esas cuentas de influir en la opinión pública estadounidense, no hay ninguna evidencia tampoco, ni en Twitter ni en Facebook, de que esto sea una realidad. Y tercero, ¿qué está pasando hoy entre Estados Unidos y China? Están en medio de una guerra comercial y no sabemos si es casualidad. Más cosas. En Twitter, en las últimas horas, el presidente Donald Trump ha lanzado este sorprendente mensaje. Dice que está 100% de acuerdo con Barack Obama y posteaba este vídeo. Somos gente generosa y acogedora aquí en los Estados Unidos, pero quienes ingresan ilegalmente al país y quienes los emplean no respetan las reglas de la ley y se muestran indiferentes con los que siguen la ley. Simplemente no podemos permitir que las personas ingresen a los Estados Unidos sin ser detectados, indocumentados, sin control y evadiendo la línea de las personas que esperan con paciencia, diligencia y legalmente para convertirse en inmigrantes en este país. El presidente Trump utiliza las palabras de Barack Obama cuando era senador en el año 2005 en una rueda de prensa en la que habló junto a otro senador, Mel Martínez, sobre cuestiones de inmigración. Y nos ofrece 31 segundos de una rueda de prensa de 27. Miren, en esa rueda de prensa, el que era senador y luego fue presidente de Estados Unidos, añadió inmediatamente a ese mensaje tres cosas. Uno, decía que solo con política fronteriza, con fortalecer la frontera, no se va a solucionar el problema migratorio. Dos, decía que en Estados Unidos hay 11 millones de ciudadanos que viven de manera irregular. Y decía, entiendo que esos ciudadanos están pagando impuestos, tienen aquí a sus familias que han crecido aquí, que muchos de sus hijos son estadounidenses, que van a la escuela en este país. Y abría la puerta a, por un lado, una regularización para estos 11 millones de ciudadanos y, por el otro, esa regularización en algún momento les ofrecería un camino a la ciudadanía. Claro, Donald Trump está 100% de acuerdo con Barack Obama. Más noticias para terminar. Pasamos de lo humano a lo divino. ¿Se acuerdan del juego de Pokémon? De cazar a través del celular a esos muñequitos que la empresa que era propietaria de Pokémon los ponía en las calles y la gente iba y los iba cazando. Pues bien, la Iglesia Católica ahora parece que ha bendecido una iniciativa de una empresa o de una organización que busca evangelizar a los jóvenes para cazar santos, al mismo estilo que Pokémon. Ahí tienen las imágenes en las que los jóvenes pueden, a través de contestar cuestiones relacionadas con la Biblia, hacer actos piadosos cuando pasan al lado de una iglesia o incluso hacer pequeñas donaciones a través de ese juego y de esa manera reevangelizar a los jóvenes, energizarlos, acercarlos a la fe. Y esto, esta innovadora manera de hacerlo, que de momento solo está en español, lo hacen de cara a la Jornada Mundial de la Juventud que se va a celebrar en Panamá, este año se hace en las Américas, en el año 2019. La Iglesia, que muchas veces decimos que está muy atrasada, parece que en algunos casos sabe utilizar las tecnologías. Ya volvemos. Tiempo para la entrevista, para el análisis con los expertos. Hoy ha sido un día
de mucha tensión en Estados Unidos. Lo hemos ido reportando y lo han visto en el informativo. Diversos paquetes sospechosos han sido enviados a personalidades, la mayoría de las cuales son demócratas liberales. No son los únicos paquetes. Esta semana también se producía un envío a una de las figuras del mundo de la filantropía, también vinculada a los demócratas, George Soros, de la misma manera, con las mismas características, y el FBI está investigándolo. En este punto del programa hemos querido traer un experto para precisamente analizar qué está pasando y las posibles causas de este incremento, de esa violencia que se manifiesta de momento en paquetes sospechosos. Por eso saludamos a Ken Good, es experto en seguridad nacional del Centro para el Progreso de América, ha trabajado en cuestiones de contraterrorismo y lucha de grupos. Mr. Good, thank you for being here tonight. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. ¿Cuál es el análisis que usted hace al ver el envío de todos estos paquetes a personalidades que todas forman parte del mundo ideológico del centro izquierda en Estados Unidos? Creo que primero tenemos que decir que basados en lo que sabemos ahora sobre la lista de objetivos podemos llegar a algunas conclusiones, pero a medida que evoluciona esta historia es posible que nuestro entendimiento de quiénes eran los objetivos pueda cambiar. Basados en lo que sabemos ahora con George Soros estando en la lista, los Clinton, los Obama, John Brennan, el Time Warner Center y Eric Holder, este es un grupo de demócratas que han sido atacados por una retórica violenta por parte del presidente de los Estados Unidos y los republicanos en todo el país. Y como consecuencia de eso, es muy difícil para nosotros pensar que este simplemente sea una lista al azar de objetivos. Y bien podría ser un ataque políticamente motivado, enfocado en los demócratas. Usted menciona la retórica de los republicanos y particularmente menciona al presidente Donald Trump. ¿Es la única causa? Hemos visto en el curso de los últimos 10 o 15 años grupos extremistas de derecha crecer en los Estados Unidos en importancia y en poder. Y eso no fue causado por Donald Trump, pero es claro que el tipo de retórica y decisiones que él ha tomado ha fomentado estos movimientos. Lo vimos en Charlottesville el año pasado, en el incidente que terminó con la muerte de una manifestante por parte de un grupo de extremistas, de nacionalistas blancos. Y Trump lo que hizo fue condenar a ambas partes, en lugar de señalar a los supremacistas que eran la causa de la manifestación y que perpetraron el asesinato. Y él ha dado un impulso significativo a ese movimiento, y no creo que pueda verse como una coincidencia, basados en lo que sabemos ahora, que estos sean los objetivos de los ataques. Usted menciona la respuesta del presidente Trump con los eventos de Charlottesville y ese mensaje de condena a las dos partes de la violencia. Many sides, dijo el presidente Trump, desde muchos sitios. Hoy en la Casa Blanca lo ha vuelto a decir. ¿Es creíble ese mensaje del presidente Trump de condenar la violencia de muchos lugares, de muchos puntos ideológicos, y luego hacer un llamado a la unidad? Creo que el presidente realmente tiene que concentrar su atención en lo que es un fenómeno que está ocurriendo entre los extremistas blancos y no en toda la nación. Estos extremistas están cometiendo ataques en todo el país contra personas de color, contra musulmanes, contra personas que protestan en contra de ellos. Y ahora también parece que están atacando a las figuras demócratas. Esto solamente está ocurriendo en la extrema derecha de los Estados Unidos, no es un fenómeno que exista en ambas partes. Que el presidente haga solamente llamados genéricos a un cese de la retórica violenta de unos contra otros y un llamado a la unidad no es suficiente para lo que estamos atravesando como país. Sí, Charlottesville fue un momento particular, pero no es solamente Charlottesville. Tuvimos el ataque en contra de una mezquita en Kansas, el asesinato de 2 Sikhs en Michigan, el asesinato de 2 personas que venían a la defensa de una persona que se ponía un velo y que era acosada por personas en un tren. Esto ocurre en los Estados Unidos y ha estado creciendo en importancia en la última década, y el presidente tiene que señalar lo que está pasando. Esto es un fenómeno de la derecha, no un fenómeno que existe en ambas partes. Entonces, de sus palabras deduzco que el presidente, es decir, muchas partes, de muchos lugares, many sides, lo que está es equiparando las violencias de un grupo que es, como usted menciona, con una naturaleza superior, violenta, contra otro
que, si bien es condenable desde el punto de vista de la violencia, no tiene parangón con el primero. Eso no es cierto para nada. Hemos escuchado mucho en el último mes que el presidente rechaza lo que llama las mafias de izquierda y hace un llamado al civismo, pero al mismo tiempo él celebra a un miembro del Congreso republicano por haber atacado a un reportero durante la campaña del año pasado. Y no lo celebra a pesar de sus acciones, sino por la acción violenta que tomó en contra del reportero. Esta noción de que el presidente haga un llamado al civismo y que genuinamente esté preocupado y enojado por los manifestantes de izquierda que interrumpen las cenas de los miembros republicanos es ridículo comparado a su propia retórica y sus propias acciones. Pero la noción que los manifestantes civiles, ya sea que estén confrontando a oficiales en edificios federales o respondiendo a supremacistas blancos y movimientos fascistas, sea un equivalente a la violencia extremista endémica de los grupos de extrema derecha, es totalmente incorrecta y realmente no concentra la atención del país en lo que es el verdadero problema, y eso es un movimiento creciente de extremistas de derecha que están llevando a cabo ataques terroristas en el país. ¿Cuáles son las consecuencias de esta falta de coherencia en el posicionamiento, en el mensaje que está lanzando la presidencia de Estados Unidos? Desafortunadamente podría verse como una bendición tácita y como mínimo no va a contener esto. Lo que tenemos que hacer es cambiar la marea. Este puede ser un llamado de atención. No hay que esperar a que lleguen muertes o la detonación de las bombas. Este puede ser el tipo de llamado de atención que necesitamos para reconocer el problema tan serio que tenemos enfrente. Los estudios indican que los extremistas de derecha han cometido 3 veces el número de ataques en los Estados Unidos que los grupos islamistas en los últimos 15 años. 3 veces. Es un número enorme de ataques terroristas cometidos por grupos de extrema derecha que son domésticos. Y la cantidad de atención que se le presta a ese problema comparado con la atención que le prestamos al terrorismo islámico es prácticamente insignificante en comparación. Como consecuencia, realmente tenemos que estar atendiendo el verdadero problema. El verdadero problema no es una falta de civismo en nuestro discurso político. No es un problema que esté igualmente distribuido en ambas partes del debate. Es el debate de la violencia extremista de derecha. Usted tiene 15 años de experiencia trabajando en cuestiones de terrorismo y lucha contra grupos terroristas. Estados Unidos, en las últimas presidencias, ha tenido situaciones similares o comparables a las que hoy hemos visto en Estados Unidos o en estos últimos 2 meses de campaña. Bueno, ciertamente, al final de los años 60 y principios de los 70 hubo una gran ola de violencia doméstica y grupos terroristas domésticos que crecieron a partir de las protestas en contra de la guerra de Vietnam. Hubo bombardeos contra edificios federales, también contra contratistas de defensa, hubo robos y secuestros. Ese era el tipo de cosas que existía en ese periodo de tiempo. Y para ser claro en ese punto, hubo mucho más ataques de lo que estamos experimentando ahora, aunque vemos una marea creciente. A mí me preocupa que hemos estado dormidos y que no hemos realmente comprendido el crecimiento de este movimiento extremista de derecha en el país y lo amenazante y peligroso que podría convertirse. En los 70s, en promedio había 90 bombardeos por año. No estamos cerca de ese nivel, pero si no manejamos este problema podríamos llegar ahí rápidamente. La voz de los expertos aquí en Poder Latino es Ken Good, que es experto en seguridad nacional, experto en contraterrorismo, lucha contra grupos armados, con más de 15 años de experiencia. Mr. Good, thank you for your time. Muchas gracias. And for being here today. A ustedes, gracias también por la atención. Vamos enseguida a nuestro debate con nuestros analistas. ¿Pero qué piensa sobre el terrorismo doméstico en Estados Unidos? ¿Qué cree que lo causa? Escuchábamos ahora que no es el momento de más terrorismo interno de la historia reciente de Estados Unidos, pero sí es un momento preocupante. ¿Qué consecuencias y causas tiene a su juicio, bajo su punto de vista? @PoderLatinoNTN, @PoderLatinoNTN. Ya volvemos. Tiempo para el debate en nuestro Poder Latino de hoy con nuestros analistas. Nos acompañan a la derecha Jeffrey
Quijien Palza, que es analista republicano, abogado y miembro del Consejo de Liderazgo Hispano. Señor Quijien Palza, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Buenas noches. Y Buenas noches. con Federico de Jesús, analista demócrata, consultor, ex portavoz de la campaña del presidente Obama en el 2008. Muchas gracias. Señor Federico de Jesús, gracias por estar con nosotros. Oiga, les pido un primer análisis y las derivadas de lo que hoy ha sucedido en Estados Unidos, esos paquetes amenazantes que la policía ha identificado como con explosivos en algunos casos. Lo que sabemos es que fundamentalmente han tenido como objetivo personas que están en el ámbito del centro izquierda de este país, de los demócratas, para ser más exactos. El presidente Donald Trump ha hecho un llamado a la Casa Blanca, desde la Casa Blanca, diciendo es un momento de unidad. Claro, por supuesto que hay que bajarle el tono a todo este ambiente político que hemos tenido desde el año 2016, que los ataques han venido de un lado y de otro lado. Por el lado del Partido Demócrata, que han formado varios grupos como el Intifa, que salen a protestar con máscaras y a agredir a cualquier persona que no piense como ellos. Pero esa es parte de la estrategia de la izquierda, ¿no? Como decía Mao, el poder nace de un barril de pólvora. Muy extremo mi comentario. Bastante, pero más extremo aún son los comentarios del presidente incitando a la violencia durante esa misma campaña del 2016, insinuando el asesinato de su oponente, diciéndole enemigo del pueblo estadounidense a la prensa, diciendo que si los demócratas ganan va a haber violencia. Nunca dijo eso. Claro que sí. Nunca dijo eso. Más bien yo en el día que él asumió el cargo, bueno, como te comenté anteriormente, no fui a ver la juramentación y vi a todos estos muchachos cubiertos pegándole a un señor que estaba con su cartelito e incendiaron un carro. Eso es violencia. ¿Lo viste? Lo vi, ¿Lo viste? violencia y los arrestaron. ¿Y quién incitó eso? El Partido Demócrata. ¿El Partido Demócrata cómo y cuándo? Dime. ¿Ah? Esos fueron unos grupos extremistas que no tienen nada que ver con el Partido Demócrata. Pero no el presidente de los Estados Unidos, de su propia boca, ¿Pero no estaban contra Trump? ¿No estaban contra Trump? Estaban protestando. Eso quiere decir que el Partido Demócrata controla eso no es protesta, eso es contra violencia. Eso no es protesta, eso es violencia. Violencia es condenable y todo el mundo lo rechazó. ¿Y en qué momento el Partido Demócrata incitó eso? ¿Pero siguen activos o no? Esa no es la pregunta, caballero. ¿Quién está detrás de esa incitación a la violencia? El presidente de los Estados Unidos. Hay ciudadanos que salen y que su protesta la tornan violenta. ¿Y usted dice? Que el presidente de los Estados Unidos está incitando a la violencia, lo ha hecho en repetidas ocasiones, es muy peligroso, no solo contra la prensa, no solo diciendo que a sus oponentes políticos hay que meterlos en la cárcel. Dijo en la campaña que a la candidata demócrata había que ver si la gente que favorece la segunda enmienda la paran. Esas son incitaciones a la violencia. No veo incitaciones a la violencia, eso es un derecho a opinar y estaba opinando. Derecho a opinar y incitar la violencia. Sí. No, no le veo en nada que esté incitando a la violencia. Incitar a la violencia es decir, tú no puedes ser civil contra ningún republicano. Eso es incitar a la violencia. Eso está mal de su parte, y lo critiqué aquí en este programa. ¿Y quién lo dijo? Pero eso no es incitar a la ¿quién lo violencia. dijo? ¿Quién lo dijo? Ok, pero estás defendiendo lo que dijo el presidente. ¿Quién lo dijo? Tú estás defendiendo lo que dijo el presidente. ¿Pero quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Lo dijo la señora Hillary Clinton. ¿Tú ves la Tú no televisión? puedes ser civil, no puedes comportarte civilizadamente contra ningún miembro del Partido Republicano. Eso es incitar directamente a la violencia. Tú no sabes lo que es incitar a la violencia, compañero. ¿Cómo es eso incitar a la violencia? Y también han dicho que cuando veas un republicano en la calle tienes que rodearlo, tienes que agredirlo y tienes que decirle que está errado. Pero esa es parte de toda la estrategia ideológica del marxismo cultural. El marxismo cultural. Que tú tienes que tomar el poder bajo cualquier forma. ¿O me estoy equivocando? Te estás equivocando. ¿No es parte del marxismo cultural? No es parte del discurso del Partido Demócrata en lo más mínimo. No me has dado ni un solo ejemplo. ¿Dónde está el origen de este clima de tensión? Bueno, te doy el ejemplo que ha dicho la señora sí, pero eso Clinton. se remonta un poquito más atrás. Usted hablaba del 2016. No, eso lo dijo ella hace 2 semanas. No, lo he dicho hace poco. Sí, pero usted habló del 2016. Y hace poco nomás la señora Clinton también dijo, bueno, ¿cómo es posible que mujeres hayan votado por el presidente Trump? ¿Y cómo es eso incitar a la violencia? No me has dicho todavía cómo eso es que el Partido Demócrata... Eso no es incitar a la violencia. ¿Cómo es que mujeres votaron en contra de alguien que es agresor sexual confeso? Claro. Ya tú lo has dicho, agresor sexual confeso. No, por favor. ¿Tú no escuchaste la grabación de Access Hollywood? Yo creo que tienes que bajar el tono. No puedes si tú estás hablando de marxismo, yo soy el que tiene que bajar el tono. No puedes decirle al presidente de los Estados Unidos, que ha sido elegido democráticamente, que es un agresor
sexual confeso. Eso está ¿Tú no muy... escuchaste la grabación de acceso Eso a Hollywood, está compañero? muy mal. Contéstame, No ¿escuchaste puedes- la grabación, sí o no? Eso no puedes ¿Escuchaste decirle. la grabación, sí o no? No lo escuché. Pues entonces no vengas a este debate si no vas a estar informado, no compañero. no puedes decir que el presidente de los Lo sé Estados porque lo Unidos... dijo con su propia boca. No, no puedes decir Pues si de tú no los lo Estados escuchaste, ¿cómo lo Unidos estás defendiendo? Que no puedes decir que el presidente Lo de los dije y lo Estados seguiré diciendo Unidos porque lo dijo es con su boca. Es un agresor sexual confeso. Oiga, Ese es- pero más allá, intentemos que el debate Una calumnia. no se centre solo en... ¿Le estás diciendo en- mentiroso al presidente que lo dijo? Un momentito. Tú has dicho. El nivel de tensión, que es lo que a mí me interesa que debatamos esta noche y que también queda en evidencia en el nivel también de tensión que yo leo y los televidentes también ven en este debate. Esta polarización, ¿de dónde arranca? Usted hablaba de 2016. Hay analistas republicanos que lo atribuyen a la última época del presidente Obama, que con sus políticas contribuyó a polarizar en el país. Totalmente. Hay quienes dicen, desde el punto de vista demócrata, que no, que eso nace con el Tea Party y los movimientos del Tea Party. ¿Dónde creen que tiene el origen el punto de ruptura en el que la sociedad estadounidense no soporta al contrario? Pues yo te voy a decir que no es ninguna de las dos. Yo lo rastreo a los 1990 con dos cosas. Uno, la Revolución Republicana cambió la cultura de civilismo en Estados Unidos y en el Congreso cuando trataron de residenciar al presidente. También hubo incidentes como el de Oklahoma City y un resurgimiento de estos grupos que defienden el derecho a las armas, de tomar la violencia. Pasó lo de Waco. Y eso pues ha ido evolucionando cuando Sarah Palin empezó a decir que el presidente Obama era un terrorista y llevaban armas a los rallies de John McCain. Luego con el Tea Party y lamentablemente con el movimiento de racismo y de odio que el presidente Trump ha desatado en este país. Yo creo que él le ha dado licencia a las personas para que confronten a la gente y les digan que no se puede hablar español en este país y que la prensa es el enemigo del pueblo. Eso no es cierto. En primer lugar, el derecho a portar armas es un Pero derecho momento. constitucional. Entonces no puedes decir que... Déjame, para intentar que el debate vaya al análisis. Yo preguntaba dónde creen que está el origen. Más allá de desmontar los argumentos que nos ha dado ahora, yo le pregunto, ¿dónde cree usted que está el punto de ruptura en el que la convivencia se convierte en un tema de tensión en El punto Estados Unidos? de ruptura está claro y lo vemos cuando el Partido Demócrata en su mensaje separa a la sociedad americana por grupos. Tú eres un grupo, tú eres otro grupo, tú eres otro grupo. Y este grupo grande que le dicen la mayoría blanca está en contra tuya. Tú no puedes ser amigo de ellos, tienes que enfrentarte. Al caso que puse... ¿Quién dijo eso? Es parte de la doctrina demócrata, separar a las minorías. Presidente Trump, el mensaje demócrata es el presidente Trump está en contra de la minoría hispana. Pero el presidente Trump es una figura en la política estadounidense. Déjame que nace terminar. El presidente en el Trump 2016. está en contra de la minoría latina. El presidente Trump está contra las mujeres. El Partido Republicano apoya las personas que tienen armas, por ende apoyan la violencia. El derecho a portar armas es un derecho constitucional. Pero entonces, no sé cómo... Yo no sé cómo entiendo el punto. tú... Lo que pasa que lo que entonces yo le repregunto es, la violencia arranca con la presidencia de Trump. No. Entonces, por eso le decía, ¿dónde cree usted que está ese punto de ruptura? Porque los ejemplos que usted me los da de la presidencia del presidente Trump. Bueno, lo que ha sucedido es que cuando el Partido Demócrata ha perdido el poder en las últimas elecciones, se han vuelto locos. O sea, antes y continúan incitando toda la violencia de estos pequeños grupos que salen a la calle a quemar vehículos, que cuando alguien quiere dar una conferencia en una universidad atacan y no te dejan expresar tu libre opinión. Y eso está pasando, eso pasa cada semana. ¿O no? ¿Y usted cree que la presidencia de Trump es causa o consecuencia de lo que está pasando? Ni causa ni consecuencia. No podemos decir que es una causa y consecuencia. El presidente Trump ha sido elegido democráticamente. Pero nadie está cuestionando eso. Esa no es la pregunta. ¿Lo estás cuestionando? No, yo hablo de la violencia, no la legitimidad que tiene Trump. Trump es legítimo presidente de los Estados Unidos. Yo te he dicho que la violencia ha sido formada durante 8 años del presidente de Obama, de que les ha dado leña y fundamento ideológico a estos pequeños grupos y a grupos minoritarios que dicen,
tú eres hispano, el otro grupo está en contra tuya. Si él toma el poder, va a ser tu enemigo. Eso es lo que está pasando. Bueno. Y para terminar, yo creo que es errado llamar grupos minoritarios, porque todos somos ciudadanos americanos. Y tú debes estar de acuerdo conmigo. Todos somos ciudadanos americanos y cada uno es un individuo. El presidente que todos los días empieza a insultar a grupos minoritarios diciendo que todos los inmigrantes somos animales, que va a haber una infestación. Hablando de inmigración, vamos a intentar cambiar el asunto, y yo creo que los puntos están claros en los dos, en el tema de la tensión política, de la violencia que vive Estados Unidos. Pero el presidente Trump ha dicho en las últimas horas que está 100% de acuerdo con el presidente Obama, lo cual pues, es una proeza. Pero claro, cuando uno rasca un poco, se da cuenta de que puede haber matices. El presidente utiliza un vídeo del año 2005, cuando Obama era senador por el estado de Illinois. Lo he escuchado. Y escuchamos un fragmento de una rueda de prensa que dura 27. Claro, la amenaza es la inmigración ilegal, es lo que dice el presidente Obama. Listo, pero está Después bien, cambió de discurso para ganar el voto. El presidente Obama. El presidente Obama, ¿no? Mira, te voy a decir ¿Usted una estaba cosa. en esa rueda de prensa? Yo ¿no? estaba allí porque yo trabajaba con el senador Harry Reid y fue una conferencia de prensa sobre el proyecto de ley de inmigración de 2006-2007. El entonces senador Obama dijo que no podíamos tener inmigrantes que brincaran al frente de la fila, de la cola para legalizarse, que tenemos que proteger las fronteras. Eso Y no es lo también que dice dijo el video que he escuchado. Porque no lo escuchaste por completo, No, compañero. no, Perdóname, no si me dejas terminar. Yo, a diferencia de ti, yo estaba allí. El vídeo son 31 segundos de una rueda de prensa de 27 Bueno, lo que he minutos. escuchado es que el presidente Obama dice de que la inmigración ilegal es un peligro para los Estados Unidos. Y lo Eso es lo que dijo, dice. El discurso completo, si Eso es lo que escuchas. dice. Después, para ganar una elección, cambió su discurso. No es que lo La cambió, es que Y lo ahora, dijo lo allí mismo. huele a cambiar. Es un flip-flop. Pero tus ojos ven los mismos videos y escuchan las mismas cosas que todos los seres humanos escuchamos. En esa misma conferencia de prensa él dijo que estaba a favor de la legalización de los explique- inmigrantes. espere. Pues lo estoy tratando de Por explicar y me supuesto. interrumpe. Pero por de acuerdo. supuesto. Vamos a Pero dejar- si el video lo Señor- dice. Sí, vamos a ver. Explique los argumentos, los puntos de esa rueda de prensa. Los puntos de esa rueda de prensa, de nuevo, que yo De hace estuve- 20 años, ¿no? Pero déjele terminar, que No, si no, es que hay que Fue en poner el en contexto que es hace 20 No, años. 20 no, son 2005. No son 20. 10 años. Bueno, porque 10, ha pasado la presidencia. 13 años. 13 años. Son 13 años. Más 2. Es que 13 sí, años. 2 más 2 es 4, aunque lo digo 13 loco. años. Lo que sucedió en esa conferencia de prensa Y fue lo que es esa. Oiga, pero déjele acabar. Dele. Lo que estaban hablando en esa conferencia de prensa es que la única forma de tener una seguridad fronteriza verdadera, donde se proteja al país de la inmigración ilegal indiscriminada, es teniendo una forma ordenada de tener el flujo de inmigración con papeles y también legalizar a los indocumentados que están aquí para prevenir los efectos negativos de la inmigración ilegal. Y eso es el mensaje completo que él dio y dijo que había que legalizar a los indocumentados. Si el presidente Trump ahora está de acuerdo con eso, bienvenido sea. Efectos negativos de la inmigración ilegal, tú lo has dicho. Pero la base de tu respuesta es de que se tiene que respetar la ley. Yo dije eso. ¿Tú me escuchaste decir No, eso? claro. La base de tu propuesta, La base respuesta es que se tiene que respetar la ley. Que no puedes organizar, por ejemplo, ahora una caravana de inmigrantes. Me estás que ahora poniendo son- palabras en la boca. que- Yo no dije nada de no eso. te estoy poniendo palabras en la boca, que son 17,000 personas que quieren entrar al país y no respetan la ley. Como tú dices, el presidente Obama dijo de que se tenía que respetar la ley, ¿sí o no? Eso no fue lo que dijo en esa parte de que yo estoy hablando. Entonces, Lo que pasa es que el presidente... Tienen que arreglar las leyes para que haya un flujo de inmigración racional que le conviene a Estados Unidos, que proteja al país del terrorismo y que le permita a estos indocumentados trabajar legalmente. Ese es el mensaje que se dio allí. El presidente Obama en esa rueda de prensa fundamentalmente dijo, uno, que con política de seguridad de frontera no se soluciona el problema migratorio, solo con la seguridad de la frontera. es parte de... De acuerdo. Es Y parte de. eso es lo mismo. que Pero Espera, pero vas a dejarlo leer. estuvo 8 años en el gobierno y pudo arreglar. Pero ahora vamos a eso. Y la otra cosa que le recordábamos antes en la sección de noticias es que Obama apostaba por una regularización de esos 11 millones que se calcula de ciudadanos que viven de manera irregular en Estados Unidos, porque decía, pagan impuestos, tienen sus familias aquí, muchos de sus hijos son ciudadanos estadounidenses, van a la escuela, no conocen otro país que no sea este. Son Y americanos. decía, sí, exacto, que no tienen pasaporte, que no tienen papeles, pero son estadounidenses. Y dice que en algún momento, dice, eventually earn the citizenship, que potencialmente en un futuro poder conseguir la ciudadanía. Ganársela. Esto, ganarse la ciudadanía. Ganársela. Estoy de acuerdo contigo. De acuerdo. Ganársela, porque ser ciudadano americano Pero esto no es un lo que... privilegio. Esto Estoy de acuerdo precisamente, contigo. este
punto precisamente final, fue uno de los escollos cuando se estaba hablando del futuro de los jóvenes soñadores y el presidente dijo, sí, regularicemos, pero sin camino a la ciudadanía. Entonces, cuando Trump dice que estoy 100% de acuerdo con el presidente Obama, en el fondo no está 100% de acuerdo, ¿cierto? Pero algo es mejor que nada. Algo es mejor que nada, ¿no? Si tienes la oportunidad a un inmigrante ilegal que no tiene ningún documento y le estás dando un cierto tipo de documentación, bueno, hay que tomarlo, ¿no? Después se podría regularizar, ¿no? Hay que ir paso por paso. ¿Y tú estás de acuerdo con eso? Yo estoy de acuerdo con eso. Claro, paso por paso. Si no se puede ahora dar la ciudadanía, pero le puedes dar a un inmigrante ilegal un documento por el cual pueda entrar y salir del país, ir a un banco y abrir una cuenta bancaria, tener sus ahorros, es un gran paso, porque recuerda que el origen de su estadía acá es ilegal. Pero es un gran paso, ¿no? Yo creo que eventualmente el camino a la ciudadanía es el camino, pero tiene que haber una manera de que esas personas se ganen ese derecho de tener la ciudadanía y el primer paso definitivamente es legalizarlo. De acuerdo contigo. Tiene que ganarse el derecho. Si hay un consenso en este país, en esta cuestión, ¿por qué es tan difícil que hoy el Capitolio, con republicanos y demócratas, no avancen en una legislación? Pues, habiendo trabajado en este tema del Congreso, te voy a decir. Hay un problema primero de los incentivos políticos de cada Cámara. Los senadores representan un estado entero y eso es más representativo de la sociedad. Los distritos en la Cámara son muy pequeños y usualmente están diseñados para favorecer a las bases de ambos partidos. Y eso lo que produce es que, a pesar de que el Senado, de forma bipartidista, en el 2013 aprobó una reforma migratoria, con apoyo de los republicanos y los demócratas, en la Cámara los congresistas más conservadores rehusaron darle paso al proyecto. Y esas son las diferencias de incentivos que hay. La política nacional es una cosa y la política local es otra. Pero entonces, señor de Jesús, yo entiendo lo que usted me está diciendo, porque en Estados Unidos la Cámara de Representantes, que tiene 435 representantes, los distritos están diseñados para que cada partido, de acuerdo a cada uno de los estados, consiga un representante en esos distritos. Entonces, ahí lo que se llama el gerrymandering, que si no estoy bien, que es el rediseño del distrito, que lo hace el gobernador, que en función del color los hace de una manera para conseguir más o menos. Listo. Hasta aquí lo entendemos. Pero si yo te hiciese caso y le comprase el argumento, entendería lo que me dice el Senado, que son más representativos, porque es todo el Estado, y la Cámara de Representantes es más difícil. Pero en la era Reagan, por ejemplo, había una Cámara de Representantes de 435, había 100 senadores y se consiguió pasar una reforma migratoria. ¿Qué ha pasado entre ese momento y este? Porque las cámaras son las mismas. Han pasado dos cosas. Una, que Ronald Reagan era un excelente comunicador y a pesar de que Obama lo fue, se ha roto los incentivos políticos. El tema de inmigración, en aquel entonces se legalizaron 3 millones de indocumentados, ahora son 11. Lamentablemente los medios y la derecha han usado el tema de inmigración para meterle miedo a la gente, decir que le están quitando trabajo y una serie de mitos, que no pagan impuestos, que no es cierto. Y pues lo que ha sucedido es que cuando el Senado, aún en el 2006, bajo el control republicano, yo estaba allí, se aprobó una reforma migratoria, la Cámara la bloqueó, 2013 pasó lo mismo, y hasta que no haya un grupo de conservadores en la Cámara, no en el Senado, que quieran trabajar de buena voluntad, no se va a poder lograr. Yo creo que es un tema de liderazgo del presidente. El presidente tiene que dirigir ambas cámaras y llegar a hacerlos que lleguen a un acuerdo. Como tú has mencionado, el presidente Ronald Reagan era un excelente comunicador, muy buen comunicador y contaba muy buenos chistes, chistes. ¿Pero contar chistes es un aliciente para conseguir una reforma migratoria? No, por supuesto que no, pero te ganas el público, ¿no? Como te he hecho ahorita reír a ti. Ya te gané. Pero... Ok, pero Obama tenía unos buenos chistes también. Bueno. A usted no le hacía tanta gracia. Bueno. No, recuerdo cuando Ronald Reagan visitó Berlín y le dijo a Mr. Gorbachev, destruye el muro. Tear down. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que ya los republicanos no son como Ronald Reagan. En esa reforma de Simpson-Mazzoli fue una amnistía. ¿Y qué pasa? Que el problema de eso no fue la amnistía, fue que no se fortaleció. Clinton fue un gran comunicador también. Yo me acuerdo la frase de Clinton que dijo, es the economy, stupid. Y con eso acalló a todo el mundo. Solamente con una frase. Pero a lo que iba era que el Partido Republicano de hoy no es el partido de Ronald Reagan. Ronald Reagan era por inmigrante, George W. Bush lo era, y Donald Trump y el Partido Republicano de hoy en día no lo es. Le tengo que corregir que sí es cierto que esa frase famosa que ha pasado a la posteridad formaba parte de la campaña de Bill Clinton. Clinton nunca la pronunció.
La pronunció un asesor de Clinton. Oh, ok. Pero bueno, ahí está el matiz. La pusieron ahí, señores. la prensa, ¿ves? Fake news. ¿Ya había fake news entonces? No, tú me estás corrigiendo. Pero yo pensaba que eso de la era Obama. Trump, perdona, de la era Trump. Señores, lo dejamos aquí. Jeffrey Kijuen Palza. ¿Otra vez? ¿No lo dije bien? No, está bien, está bien. Ah, bueno. Y Federico de Jesús, analista demócrata, analista republicano. Gracias a Federico. Mucho gusto. El mejor panelista que he tenido. Gracias. Aquí ven Sí. cómo se pueden poner de acuerdo. Por supuesto. Ah, bueno. Siempre que hay buena voluntad se puede. Da gusto claro, en este claro, programa claro. tener analistas Claro, como claro. ustedes. Nosotros regresamos enseguida con nuestra propuesta cultural. Por cierto, ¿y usted qué opina? @PoderLatinoNTN. ¿Qué le han parecido los puntos de vista de nuestros analistas de hoy? Ya regresamos. Tiempo para la cultura en Poder Latino, nuestro Poder Latino de hoy, con Alexandra Colonna Mil, como siempre, con esas recomendaciones que tanto nos gustan. Alexandra, buenas noches. ¿Qué nos propones hoy? Buenas noches, Gustavo. Hoy quisiera que hablemos de Rafael Cadenas, el poeta y ensayista venezolano que ayer fue galardonado con el Premio Reina Sofía de Poesía, uno de los más importantes en la literatura de habla hispana. O sea que la propuesta del por qué nos lo propones es porque el premio de ayer vale la pena recordarlo. Bueno, por eso y porque vale recordar su obra. Cadenas se dio a conocer por escribir poemas que invitan a hacer una reflexión profunda de nuestra realidad. Y como es de esperar, ayer en la ceremonia aprovechó para hacer un llamado sobre la situación que vive Venezuela, país donde aún reside, y también para recordarnos del poder de la literatura en hacer frente al totalitarismo. Esto es un mensaje que se ve en su obra, como en este libro Contestaciones que tenemos aquí, en el que Cadenas se dedica a responderle a poetas y otras historias de otras figuras históricas, ¿no? Por ejemplo, toma un verso de Pablo Neruda, en el que habla del sanguinario líder soviético José Stalin, y le recuerda que Stalin no solo cometió incontables crímenes contra la humanidad, sino que hace una observación importuna. Grandes poetas, incluido Neruda y el cubano Nicolás Guillén, apoyaron a Stalin y nunca pidieron perdón. Un mensaje contundente y que se enfrenta al totalitarismo. O sea que es como una conversación entre el poeta y figuras de la literatura, de la política del siglo XX y del siglo XXI, de este principio del siglo XXI, en la que Cadenas les responde a Che Guevara, a Neruda, a Nicolás Guillén, a Carpentier, grandes poetas y figuras de la literatura. Este libro es del 2016. Del 2016. Esta es la recomendación que hoy nos hace Alexandra Colonna Mil, precisamente cuando han pasado poco menos de 24 horas de la entrega de ese premio Reina Sofía de Poesía, que este año 2018 se lo ha llevado muy merecidamente el poeta venezolano Rafael Cadenas. Alexandra, gracias. A ti, Gustavo. Te voy a robar el libro para leerlo. Te lo presto. Bueno, muchas gracias. ¿Ustedes conocen a Cadenas? @Poder Latino. ¿Qué opinan de esa interlocución de un poeta venezolano con diferentes figuras de este siglo XX que cerró y el siglo XXI en el que estamos? Háganos llegar sus opiniones. @Poder Latino NTN. Y también, si quiere recomendarnos algún libro, lo recibimos con gusto. Opiniones que nos llegan a través de las cuentas de las redes sociales, como la de Twitter, @PoderLatinoNTN, como estas. Recibir esa cantidad de inmigrantes afecta la seguridad interna de un país. Deben regresarlos a su país de origen. Que cada país solucione sus problemas internos. Trump está haciendo lo correcto, defiende su casa, así es. Gracias, Johnny. Sí, el presidente Donald Trump lo ha dicho por activa y por pasiva, lo dijo en la campaña. Él quiere combatir la inmigración irregular. El problema es cuando el presidente de esa inmigración irregular quita la palabra irregular y lo que quiere es combatir la inmigración, la pluralidad que tiene este país. En su mensaje nos llama la atención que usted insiste y le da la razón al presidente que la inmigración es un problema de seguridad nacional. Estados Unidos, es un país de migrantes. Entonces nos preguntamos por qué los migrantes que ahora llegan son un problema para la seguridad nacional y los que han llegado desde el inicio, la fundación de la República, no se presentaron como tales. Definitivamente el gobierno del presidente Trump busca regular la inmigración, principalmente de latinos, a los Estados Unidos. Tal vez no lo está haciendo con las mejores herramientas, pero eso es lo que ofrece. Gracias, Francis. Las propuestas del presidente tienen, las de él y las de todos los presidentes, un límite, la ley. Si lo hace cumpliendo la ley,
Es muy legítimo que este presidente tenga en su programa defender una determinada política y llevarla a cabo, siempre que lo haga, de acuerdo a la ley. Otra cosa muy distinta es si nos gusta o no nos gusta lo que propone el presidente, pero ese es otro debate. Gracias por esas opiniones que nos hacen llegar a través de las redes sociales, las recibimos con mucho gusto. @PoderLatinoNTN, ¿qué le ha parecido el programa de hoy? ¿Qué le ha llamado la atención? ¿Qué nos quiere preguntar? ¿Qué nos quiere criticar, corregir, sugerir para mejorar? Lo leemos con gusto y lo comentamos. Gracias por escogernos, por abrirnos la pequeña pantalla de su casa y por la generosidad de su tiempo. Que tengan una feliz noche.